Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 23 de febrero. Se va agotando el cuentagotas en febrero. Las bolsas en el día de ayer tuvieron un repunte. Wall Street cerró con fuertes ganancias a tono con el incremento de los precios del petróleo. Y el Dow Jones, su principal indicador, se incrementó en 1,40%, el Standard & Poor's 500 1,45% y el índice compuesto de Nasdaq 1,47%. Por igual, las bolsas europeas cerraron con una clara tendencia alcista por los avances en los precios del petróleo. El W Texas de referencia norteamericano se incrementó 6,21% y cerró en 31,48, aumentando por encima de la barrera de los $30, mientras el petróleo del Brent se incrementó 4,96% hasta $34,65. Siguiendo esta tendencia errática, donde hay rebotes seguidos de caídas y donde los efectos y los precios promedios semanales pues marcan todavía una tendencia a la baja. En medio de datos que dan cuenta de una reducción en la producción de petróleo en Estados Unidos para este año 2016 y el siguiente. Y vamos a ver esto de acuerdo a un informe de la Agencia Internacional de Energía que salió en el día de ayer sobre el mercado petrolero para los próximos 5 años. Y uno de los aspectos interesantes en relación al tema del petróleo del fracking en Estados Unidos es que ha habido una reducción del número de plataformas de perforación petrolíferas en Estados Unidos, lo cual se ha venido agudizando la caída de los precios a medida que los precios internacionales del crudo continúan. El pasado viernes la firma privada Baker Hughes informó de una reducción semanal de 26 plataformas petrolíferas hasta 413, menos de la mitad de la que había hace un año por esas fechas, cuando eran 1,019. Pero son la tercera parte de la que había hace 2 años, 1,425, cuando el precio del W Texas, el precio de referencia de Estados Unidos, estaba en $103 el barril. Es un hecho importante, como hemos comentado en Ecomundo, que los costos de producción del fracking son mucho más altos que los costos de producción de los productores del Golfo Pérsico. Y esto es un elemento que afecta la competitividad de los productores de fracking en Estados Unidos. Para la AEA, la persistencia del bajo precio de la energía está modificando el modelo de negocio de las petroleras, hasta el punto de que los niveles de inversión en la industria están al nivel más bajo en 3 décadas. En vista de los bajos precios, pues los niveles de inversión han disminuido. Y seguirá cayendo a lo largo de este año 2016, de acuerdo a la AEA, de acuerdo con esta proyección que ellos han hecho, que no ve una estabilización en el sector hasta final del 2017. En su informe sobre el mercado del petróleo a mediano plazo, con una correspondiente recuperación de los precios del crudo desde cerca de $30 el barril que está actualmente. El gasto de capital de las compañías dedicadas a la exploración y la producción de petróleo y gas natural se ha reducido un 24% en el pasado ejercicio del 2015 y volverá a recortarse otro 16% en 2016, de acuerdo al informe semestral de la AEA. Es decir, que ha habido recortes importantes en gastos de capital de inversiones que acumulados este año y el próximo se computa un 40%. Las grandes empresas de la industria ya explicaron en sus resultados que se están concentrando en los proyectos más rentables para poder capear la situación.
dado que esos costos mucho más altos con estos precios a la baja, pues saca a aquellos productores, aquellas plataformas que tienen costos más altos y sobre todo las de fracking en Estados Unidos. Es la primera vez desde 1986 que se encadenaron 2 años seguidos de recortes en gasto de capital. Las petroleras necesitan conservar efectivo para garantizar su viabilidad financiera. Y resulta interesante porque en Ecomundo nosotros presentamos estos resultados diarios de las bolsas y indicadores sobre precios, pero al mismo tiempo los combinamos con tendencias y los ciclos de la economía en el mediano y largo plazo. Es lo que estamos haciendo con este informe semestral de la Agencia Internacional de Energía, apegados a informes oficiales. Pero es interesante esto que se ha planteado, ya que por primera vez desde 1986 se han encadenado estos 2 seguidos recortes del 24 y el 16% en los gastos de capital, y es que las empresas petroleras necesitan efectivo para garantizar su viabilidad financiera. El banco de inversión Goldman Sachs, por ejemplo, calcula que el 40% de los préstamos que concedió a la industria entraría en categoría de bono basura. Se trata de 4.200 millones de dólares sobre un total de 10.600 millones de dólares. Y no es solo un problema de exceso de oferta. La demanda tampoco repunta, y esto es importante, que hay una débil demanda, un lento crecimiento y unos precios con tendencia a la deflación. Y un mejor equilibrio no se lograría entre oferta y demanda hasta 2017, de acuerdo al organismo de la Agencia Internacional de Energía. Hay, sin embargo, un riesgo derivado de estos recortes. Esta tendencia puede llevar a sorpresas en un futuro no muy distante del lado de la seguridad del suministro, porque a medida que se recortan, pues pueden haber en un momento problemas en relación al suministro. Y esto lo advierte el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol. El barril de petróleo perdió un 40% de su valor en los últimos 12 meses y más del 70% desde el máximo en el verano de 2014, antes del desplome. La Agencia Internacional de Energía ve inevitable que la producción caiga a lo largo de este año 2016 y el próximo 2017, antes de estabilizarse. El informe proyecta que se sumen 4,1 millones de barriles diarios del lado del suministro desde entre 2015 y 2021, en esos 6 años, ellos estiman que se va a agregar a la producción 4,1 millones de barriles diarios, frente a 11 millones que se añadieron entre 2009 y 2015. Entre los mismos 6 años, a diferencia de 2009 y 2015, que se adicionaron 11 millones de barriles diarios, ahora solo serán entre 2015 y 2021 4,1 millones de acuerdo a las estimaciones. O sea que hay una diferencia importante en estas proyecciones. Estados Unidos sería el que experimentaría el mayor repunte, hasta un récord de 14,2 millones de barriles diarios en 2021, pese a la situación coyuntural que hay en este momento. Pero antes de esa situación en la que el petróleo de Estados Unidos se incrementaría, se calcula que la producción doméstica en Estados Unidos se reduciría en 600,000 barriles diarios este 2016 y otros 200,000 barriles en 2017. Los pozos en activo están a nivel más bajo desde diciembre del 2009. La producción diaria doméstica en Estados Unidos ronda los 9,1 millones de barriles diarios. De por sí, una cifra bastante alta. Irán e Irak, por su parte, van a incrementar también su producción. La Agencia Internacional de Energía insiste en que las condiciones actuales no es posible que se produzca un alza de precios. Esa es la postura de la Agencia Internacional de Energía. Y la percepción del mercado es que se empieza a tocar fondo tras 20 meses de caída o que no caerá mucho más el precio del petróleo, ya que está en niveles muy bajos. De manera que es interesante
cómo se perfilan estas tendencias de los precios del petróleo. Por supuesto, hay una serie de factores siempre que en un determinado contexto, dentro de las estimaciones y las proyecciones, pudiesen ocurrir. Hay otros aspectos interesantes en el tintero, en la situación geopolítica, como el acuerdo que se llegó el pasado sábado entre Barack Obama y Vladimir Putin para plantear un cese al fuego en Siria, que es una guerra que ha llevado a 260.000 muertos y 11 millones de refugiados y que ha generado un grave conflicto en la Unión Europea con diferencias importantes en el seno de la Unión Europea de cómo manejar el tema de los inmigrantes y que ahora se ha agravado con el tema del llamado Brexit, que no es más que la postura de Inglaterra de salir de la Unión Europea si no se complacen una serie de peticiones que ha hecho David Cameron y la Unión Europea en relación a su postura frente a la migración y a otros aspectos del acuerdo de la Unión Europea. En el día de ayer, la libra esterlina se depreció frente al dólar y frente al euro ante la posibilidad de que pueda haber el Brexit, sobre todo porque el alcalde mantiene una postura diferente a Cameron, que logró un acuerdo de negociación en Bruselas para evitar que Inglaterra salga de la Unión Europea. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.